Con el tiempo se supo que Pepe Jambrina era una librería y era el seudónimo de un escritor que fue Alfonso Martínez Velasco. Y pues Cantinazzi debió haber sido el camarógrafo junto con los otros operadores que todavía quedaban de la Columbia Fish Company. Entonces, ¿por qué en ese momento pues era el afán de los norteamericanos de perseguir la película? Como les dije hace un rato, el de América Latina y el mundo era antiamericano. Entonces, ellos no se habían posicionado como están posicionados ahora, ni tenían el gran ejército como lo tienen ahora. En ese momento estaban recuperando fuerzas y también tenían la mala imagen de que el año anterior había matado a Sacco y Bassenti, que eran dos obreros italianos que estuvieron en una marcha por los derechos de los obreros y los mataron en la silla eléctrica por cosas que no habían hecho absolutamente nada, no habían cometido ningún crimen, pero ese crimen fue tan importante, el crimen del gobierno de los Estados Unidos contra sus obreros, que de ahí nació el primero de mayo como el Día de los Trabajadores, por Sacco y Bassenti. Entonces, eso era algo que estaba allí, o sea, había pasado unos meses antes del estreno de la película y por eso pretendían que perseguir una película que era antinorteamericana. Fuera el argumento de la película, que es fuerte, la película comienza con una toma de que se ve el mapa de Colombia y Panamá, que en ese momento era Colombia, y llega el tío Sam que siempre conocemos con su smoking y que yo pensé que era algo más nuevo, y no, pues es un personaje antiguo, y entra al plano y mira a todos los lados, a ver si alguien lo está viendo, y se embolsilla y arranca Panamá del mapa y se lo mete acá en su saco y se va. Y al final de la película es el tío Sam con la balanza de la justicia, con los 5 saquitos, cada saquito con $5 millones, entonces le empieza a poner un saquito en la balanza, pero la balanza nunca se nivela, nunca cambia de posición, y entonces claro, son dos tomas muy básicas, muy sencillas, pero de un contenido político muy fuerte. Nunca se había visto algo antes en el cine, realmente es la primera película antinorteamericana en la historia del cine mundial. Bueno, cuenta la leyenda y parte de la voz misteriosa que me habló de la película, de que cuando la oficina de Estado ordena perseguir la película, pues una de las personas más adecuadas para perseguir la película pues era el cónsul de Estados Unidos en Cali. En esa época, estoy hablando de 1926-1927, había cónsul en la ciudad. Y el cónsul pues pide una cita con el obispo de la época y más o menos el tema de conversación fue sobre la posición de la iglesia con respecto al cine y por qué la iglesia aceptaba que hubiera cine y cómo aceptaban que hombres pecadores aparecieran personificando a Jesucristo. Y entonces pues el cura le comió cuento, había, digamos, los años 20 Hollywood era noticia de todos los días, sus historias de crímenes, de rumbas, de orgías eran famosas, de drogadicción, eso era algo que alimentaban la prensa de todo el mundo, le echaban semilla, el padre del cine Griffith, como que le gustaban las niñas pequeñitas, lo mismo que Chaplin, es famoso el escándalo de Rocky Alburquerque, que fue como el cómico antes de Chaplin, que era, todavía, digamos, hay muchos payasos que lo imitan porque es el payaso vestido de bebé, que era inmaculado, era inocente, y en una acostada con una niña, por hacerle fisting a la niña, le produce una peritonitis y la mata, y eso pues es el escándalo a nivel mundial. Entonces de eso se vale, de esos chismes el cónsul, para dañarle la cabeza al obispo. Y en el sermón del domingo el obispo de la época condena el cine y condena y excomulga a los católicos que vayan a cine. Y entonces la gente que acude a su misa sale enfurecida y le prenden fuego al teatro moderno. En la casa de atrás del Teatro Moderno, las compañías de cine, que ya Estados Unidos en 1921 decide tomarse las pantallas del mundo.
y por eso es algo que hoy todavía existe, que el cine norteamericano es más o menos, tiene el 80% de las pantallas mundiales, en algunos países un 78%, 77%, en Colombia es como el 81%, digamos que el 80% es el promedio. Esto se lo hacen porque mandan representantes de sus empresas a todo el mundo. Entonces Cali, que pues, claro, no era el Colombia de hoy, entonces Bogotá está bailada de Cali, de Medellín. En Cali colocan oficinas de todas las empresas, de la FOS, de la Metro-Goldwyn-Mayer, y llegan un empleado de ellos, norteamericano o de ascendencia latinoamericana, y fundan y colocan sus oficinas. Normalmente lo que hacían y siguen haciendo hoy en día, que alquilan una casa o un edificio, y siendo una casa, entonces en una pieza es la Columbia, en la otra pieza es la Metro-Goldwyn-Mayer, en la otra es la Universal, el patio lo vuelven bodega y los que trabajan en la bodega pues lo pagan entre las 3 o 4 o 5 empresas, y en ese caso también se suma la empresa Cine Colombia, que llevaba un año de existencia, o sea que necesitaban ahorrar para poder funcionar, y es como la gran empresa, la casa central del cine en Cali. Entonces cuando se quema el Teatro Jorge Isaac, esa casa también se prende, y una persona que trabajó en la película, que quería la película, que sabía la importancia de la película, siendo muy joven se mete en las llamas y sabe dónde está la película y la saca de las llamas y la saca a escondidas y la guarda y la esconde en su casa durante muchos años, hasta que, sabiendo que la película tuvo sus cuantos muertos, decide esconderla en el Teatro Jorge Isaac, otra vez donde había estado la película, y allí las tiene, y ahí estuvo escondida cerca de 60 años hasta que yo la encontré. Esa persona, yo por lo menos creo que esas tomas, que hay unos fotogramas pintados a mano, y digamos, siguiendo el lenguaje de la película, corta con el lenguaje de la película y aparecen unos planos donde debe aparecer la bandera de Colombia, que creo que eso lo hizo este personaje posteriormente, y él mismo pintó las películas. Cuando quise volver a ver pues la película original, la copia original, la restauración de la película, que la hizo Patrimonio Fílmico y fue la primera película que restauran, el patrocinio de la película fue por medio de la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 1990. Y ellos se quedaban con el original, y a Patrimonio le entregaban 2 copias en 35 milímetros y en video. Cuando quise tener acceso para ver esas copias y pues refutar la teoría de la pintada de los fotogramas a mano, resulta que la copia original se perdió de esta cinemateca. O sea, todavía sigue siendo como algo, pues, digamos, lo raro sería que yo nunca he sido perseguido, digamos, nunca me he dado cuenta si me han perseguido, pero pues la película existe, la han pasado Colombia cada vez que hay festivales de cine internacionales, la manda y se ha visto en Francia y se ha visto en España, y yo la he pasado por mi cuenta en otras veces que me han invitado, pero digamos, Ramiro Arbeláez, el que estuvo investigando también sobre la película, encontró que Navia, quien escribió la novela, registró la novela en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, y la copia del escrito tampoco existe en la Biblioteca Nacional. O sea, es muy raro que todavía se siga persiguiendo la película, o en algún momento la irán a desaparecer y no va a existir nada. Por eso es importante siempre hablar de Garras de Oro.